Es una Navidad totalmente diferente. La verdad es que nosotros, para empezar, hemos cambiado toda la ciudad. Nos hemos unido por primera vez bajo el mismo paraguas, que es el concepto Nadal Solidari. Todos los comercios, las entidades empresariales, las grandes superficies, todos abrimos hoy la iluminación, empezamos hoy la iluminación de Navidad bajo el mismo eslogan, el mismo claim, que es Nadal Solidari. Queremos que esta Navidad sea especialmente sensible, emotiva, empática y cariñosa con las personas que han perdido o bien a sus seres queridos o bien han perdido su casa, su vehículo, su forma de vida, ¿no? Por eso nosotros hemos querido mantener un poco la campaña, porque los comerciantes, la actividad económica de la ciudad sí nos lo ha pedido, nos ha pedido que la campaña tiene que ir bien para ellos. Ha sido un mes de pérdidas, de facturación, y para ellos la campaña de Navidad es una campaña muy importante. Por eso hemos mantenido todo lo que teníamos previsto, lo teníamos contratado desde hacía meses, tanto la iluminación como la instalación del árbol, como absolutamente todo. Y por tanto renunciar a esa instalación era pagar por el mismo importe y además no atender a las necesidades de la actividad comercial, que nos pedía que mantuviéramos esa iluminación. Este año la iluminación llegará a 100 plazas, calles. Hemos reforzado la iluminación de Navidad. Además hemos instalado 45 árboles por toda la ciudad. Los primeros árboles de Navidad que se instalaron fueron los de las 3 pedanías afectadas: Castellar Oliveral, Ford Alcedo y La Torre. Los próximos días también haremos el encendido también en esas pedanías, donde también va a haber iluminación de Navidad. Y tenemos un árbol de 25 metros que tiene un gesto con cada uno de los municipios afectados y pedanías afectadas por la Dana, para que todos se sientan parte de este Nadal Solidari que hace el Ayuntamiento de València. Mentre continuem reconstruint València, netejant carrers i ferides més profundes, és moment d'incorporar la solidaritat. Hay una generación entera de jóvenes y voluntarios que llevan encendiendo cada rincón de la zona cero desde hace más de un mes. Somos fuerza, somos alma, somos calma en este mar. Nos abraza y aunque el río vuelva a andar, ser más vingao. 3, 2, 1, anem! Valencians, en peu al sense.